Hola a todos. El texto al que me gustaría que pudiéramos prestar atención durante unos momentos se encuentra en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8 y el versículo 28, donde dice el apóstol Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí encontramos el gran consuelo que el apóstol Pablo trae para los tiempos de dificultad y de aflicción. Cuando está escribiendo a los romanos, está escribiendo a una congregación que está sufriendo todo tipo de aflicciones, y por tanto este es un texto que también se aplica a nosotros en estos momentos también de crisis y de tribulaciones que podemos atravesar en nuestra vida. Y lo que debemos notar de entrada es el lenguaje de la certeza y de la seguridad que tiene el apóstol Pablo cuando dice y sabemos. El cristianismo tiene que ver con certezas, el cristianismo tiene que ver con seguridad, el hecho de que por medio de quién es Dios y el testimonio que nos ha dado en su palabra podemos estar seguros de las cosas, podemos estar seguros de que si somos parte de ese pueblo de Dios, pues estamos en sus manos, y como dice también el apóstol en este mismo pasaje, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero el consuelo del apóstol es realmente sorprendente, porque nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Es interesante que afirme todas las cosas. Es evidente que si estuviera hablando de lo que nosotros entendemos muchas veces como las cosas buenas que nos pasan en la vida, pues entonces la afirmación no tendría sentido. Bueno, claro, si me va bien, tal y como yo entiendo que es el bien en esta vida, pues es obvio que esto contribuye o pudiera contribuir a que yo pueda encontrar en ese sentido de bienestar. Pero no es eso lo que está diciéndonos aquí. Cuando dice todas las cosas, es obvio que no está hablando de aquello que nosotros pensamos que es bueno, sino también de aquello que es en sí mismo y objetivamente malo. Porque ¿a qué se está refiriendo el apóstol? Pues está hablando de cosas como las que tiene en el versículo 35, cuando habla de tribulación, de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro o de espada. Es decir, todas las cosas son las cosas buenas y también las cosas malas que nos acontecen. Todo bueno y malo ayuda para bien. Notad el plural, dice todas las cosas, es decir, de una manera conjunta, tanto aquello que nosotros llamaríamos bueno como aquello que en sí mismo es objetivamente malo. Todo en las manos de Dios coopera para nuestro bien. Esa palabra que se traduce aquí como ayuda significa realmente que Dios hace por medio de su providencia, por medio de ese gobierno justo, sabio y bueno, por el que controla todas las cosas, que puedan servir para lo que el apóstol llama el bien. Todas las cosas les ayudan a bien, no excluye nada, todo en las manos de Dios es para nuestro bien. Pero cuando pensamos en esta palabra bien, tenemos que entrar en algo que realmente es fundamental para nosotros, que es lo que la Escritura llama el bien. En una cultura como la nuestra, el bien significa la ausencia de problemas, la ausencia de dificultades, la ausencia de tribulaciones. Y sin embargo, el apóstol nos está diciendo que precisamente son estas cosas las que contribuyen a nuestro propio bien. ¿Qué es entonces lo que entiende la Escritura por bien? ¿Qué es lo que el apóstol está comunicándonos con la idea del bien? Bueno, pues es algo que muchas veces está alejado de la manera de pensar y de actuar de nuestra propia cultura. Él lo va a definir de una manera amplia en el siguiente versículo, y en realidad en tantos y tantos otros pasajes de la Escritura. Dice: porque a los que antes conoció, versículo 29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces el bien del que habla la Escritura es que seamos hechos como el Señor Jesucristo. ¿Para qué nos salvó el Señor Jesucristo? ¿Por qué derramó su sangre en la cruz del Calvario para que fuéramos suyos? Pues precisamente para que pudiéramos ser como Él es. Y esto es el bien según la Escritura. Y esto
implica el sufrimiento, esto implica la dificultad, el hecho de que en medio de las mismas Dios está moldeando nuestro propio carácter para que seamos más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el cristiano puede contemplar que no solamente las cosas buenas contribuyen a nuestro bien, sino también las cosas malas, lo que nosotros conocemos como mal en sí mismo, ¿no? Esa tribulación, esa angustia, esa dificultad, el tener que aguantar una calamidad como la que ha venido sobre nuestra sociedad, sobre el mundo entero, nos lleva a ejercer esa paciencia, esa perseverancia en los caminos del Señor, ese amor y esa compasión para los que están a nuestro lado, y ese es el bien al que apuntan las Escrituras. Por tanto, incluso en medio de las dificultades que estamos experimentando ahora, lo difícil que es llevar a cabo pues todo aquello que las autoridades piden de nosotros, podemos estar persuadidos de que Dios está cumpliendo con un propósito que es bueno y agradable delante de sus ojos, y es hacernos más conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero este consuelo tan extraordinario que nos trae la palabra de Dios, el hecho de que poniéndolo en términos también del apóstol, como lo va a desarrollar en el versículo 37, el hecho de que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, es un consuelo que es exclusivamente para aquellos que él define aquí en este versículo 28 desde dos puntos de vista. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, este consuelo, este gran consuelo del que habla la palabra de Dios, es solamente para todos aquellos que son del Señor Jesucristo, aquellos que han depositado su confianza en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero aquí los define desde dos puntos de vista distintos. En primer lugar, desde el punto de vista de nosotros mismos, cómo sabemos que formamos parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, cómo sabemos que Cristo dio su sangre por nosotros, porque amamos a Dios. Realmente es una expresión extraordinaria que hace referencia precisamente a ese primer y gran mandamiento del que nos habla ya el Antiguo Testamento, que consiste en amar a Dios por encima de cualquier otra cosa, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pues bien, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos permite ahora, con la ayuda del Espíritu Santo, que podamos cumplir con este gran mandamiento, el de amar a Dios. Esto no significa que lo hagamos de una manera perfecta y total. Precisamente por eso vienen las dificultades en esta vida, porque nos ayudan a pulir y a crecer en ese amor para con Dios. Pero sí que en todo cristiano verdadero hay un cierto amor por Dios. Y esto es lo que realmente distingue al cristiano de todos aquellos que no le conocen. El cristiano tiene una relación con Dios, y esa relación es una relación de amor. Es una relación en la que nosotros venimos a decir: lo mejor que me ha pasado jamás es conocer y entender a este Dios, y yo amo a este Dios. ¿Cómo sé que le amo? ¿Cómo puedo crecer en ese amor para con Dios mismo? Pues bien, el Señor Jesucristo dijo, Dios encarnado: si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que hacemos es precisamente buscar conocer los mandamientos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, y buscar cumplirlos, buscar vivir de acuerdo a esa voluntad. De esa manera tenemos un testimonio objetivo en nuestra vida de que tenemos amor a Dios. Y esto es algo que crece en nuestra vida, es decir, ese amor de Dios es un amor de Dios que el Espíritu Santo va a seguir produciendo en nosotros. Muchas veces podemos pensar, ¿no?, que nuestro amor es frío, no es lo que debiera ser, pero la intención que tiene Dios para con nosotros, y esto se va a cumplir perfectamente algún día cuando estemos con Él, es que amaremos a Dios como lo amó nuestro Señor Jesucristo en este mundo. Pero también los describe aquí a los creyentes como aquellos que conforme a su propósito son llamados, aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí está llamando nuestra atención sobre lo que es la realidad de la salvación desde el punto de vista de Dios mismo. Es decir, ya no estamos hablando aquí desde un punto de vista subjetivo, cómo sé yo que amo a Dios,
sino desde el punto de vista objetivo de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí nuevamente nos está recordando lo que es el corazón mismo de la enseñanza de la Escritura, que la salvación es de Dios. Es decir, Dios tiene un propósito de salvar a una iglesia que va a ser redimida de todo pueblo, lengua o nación. Y ese es un propósito que va a demostrar aquí el apóstol Pablo en el resto de este capítulo 8, su propósito que nació en la eternidad y que se expresa en el tiempo y en el espacio, cuando respondemos a ese llamamiento eficaz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos convence de nuestro pecado y nos muestra la gloria del Señor Jesucristo, de tal manera que venimos a depositar nuestra confianza en el Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. Y ese propósito de Dios siempre se cumplirá en todos aquellos que han de ser salvos. Y por tanto, esa realidad que Dios comenzó en nuestra vida cuando nos llamó, cada uno de nosotros puede recordar esa manera. Quizás fue un momento dramático en tu propia existencia, un momento puntual que puedes recordar, o quizás fue un proceso. Muchas veces Dios nos llama de una manera gradual en nuestra vida, pero llega un momento en que somos conscientes de que tenemos esa fe en el Señor Jesucristo, de que amamos de alguna manera también a Dios. Entonces podemos estar persuadidos de que esto es algo que no hemos comenzado nosotros, que es una obra divina, ¿no? Que hemos sido llamados conforme a ese propósito que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Y ahí es donde está nuestra fortaleza, porque sabemos que, como dice el apóstol Pablo, escribiendo también a los filipenses, aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día del Señor Jesucristo. Por tanto, en momentos de tanta dificultad como aquellos en los que nos encontramos en estos momentos, tenemos que reposar y descansar en ese propósito que Dios tiene para con su iglesia. Estamos persuadidos que incluso esta crisis en la que nos encontramos pues no nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Más bien estamos persuadidos de que todo lo que está aconteciendo tiene ese propósito de hacernos más conforme a la imagen del Señor Jesucristo. En medio de esta crisis en la que nos encontramos, tienes que hacerte esa pregunta: ¿cómo puedo crecer en esa semejanza al Señor Jesucristo? ¿De qué manera puedo expresar más que formo parte de aquellos que van a ser salvos finalmente con toda la gloria y el esplendor que Dios dará a su pueblo en ese momento? ¿Cómo puedo mostrar, cómo puedo demostrar, cómo puede aparecer en mi vida que me parezco más al Señor Jesucristo? Y por tanto, crecemos en ese amor de Dios. No entendemos lo que está pasando, no comprendemos todo lo que acontece, pero sí sabemos que en medio de lo que pasa estamos siendo hechos conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Y ese es el bien al que nosotros debemos aspirar. Tenemos que centrarnos en esa realidad. ¿Para qué me salvó Dios? Bueno, pues porque para que de alguna manera en mí se pudiera ver a la persona del Señor Jesucristo, que como dice el apóstol también, escribiendo a los Corintios, las gentes puedan ver que somos esa epístola viva, que se puede leer, que se puede conocer a Dios al mirar nuestra vida, y que la gente se pregunte al contemplarnos, al ver cómo afrontamos la tribulación actual. Bueno, estas personas tienen un consuelo que no viene de ellas mismas, que viene de lo alto. Y todo esto es porque sabemos que los propósitos de Dios no pueden dejar de cumplirse. Y ese propósito es glorificar al Señor Jesucristo en la salvación de su iglesia, mientras nos comportamos en este mundo como lo hizo el Señor Jesucristo. Ese es el propósito que Dios tiene para con nosotros, que en medio de estas grandes dificultades también, como el Señor Jesucristo hizo en sus días en la tierra, nosotros podamos andar en este mundo haciendo el bien, ayudando a nuestros semejantes, trayendo ayuda práctica, consuelo, esperanza en medio de las dificultades en las que nos encontramos. Pues que el Señor nos bendiga para que podamos de esta manera afrontar toda realidad con este gran consuelo que nos trae la palabra de Dios. Y sabemos que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a los que han sido llamados
de acuerdo a su propósito, que podamos ser como el Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.